Este video de YouTube no solo lo cambió a él, sino también cambió la forma en la que muchos miran el éxito y la fama. Nicolas Perry, mejor conocido como Nicocado Abocado, pasó de ser un chico tímido y amante de la música a un fenómeno viral por comer cantidades absurdas de comida frente a millones de personas. Pero detrás de cada mordida había un precio que ni él mismo imaginaba. Lo que empezó como una historia de éxito se convirtió en una espiral de autodestrucción. Este es el ascenso y la caída de un youtuber cuyo cuerpo, mente y vida personal fueron el reflejo de las presiones de la fama. Pero lo que realmente sorprende es su inesperada transformación final. ¿Es posible que haya encontrado la redención? Nicolas Perry nace en Ucrania en mayo de 1992 y desde pequeño fue adoptado por una familia estadounidense que lo crió en Pensilvania. Lejos del bullicio de Internet, Nicolás soñaba con ser un violinista profesional. Durante su adolescencia, dedicó muchas horas a perfeccionar su talento en la música, esperando algún día brillar en los grandes escenarios. Sin embargo, esa vida que tanto anhelaba estaba a punto de cambiar drásticamente. A mediados de los años 2010, Nicolás descubrió la plataforma de YouTube, donde comenzó a compartir su estilo de vida vegano y su amor por la música. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que su contenido no atraía a la audiencia que esperaba. Fue entonces cuando decidió dar un giro radical, influenciado por la creciente moda, donde las personas comen grandes cantidades de comida detrás de una cámara frente a miles de personas. Nicolás encontró en este nicho la oportunidad de llegar a las masas. Cambió su dieta drásticamente, abandonando el veganismo y abrazando el mundo de la comida chatarra. De un día para otro, Nicolás dejó de ser el chico que tocaba el violín para convertirse en un comilón desmesurado. Sus videos se viralizaron rápidamente, acumulando millones de vistas. Con el tiempo, los platillos que consumía se volvían más extremos, desde montañas de fideos hasta cajas enteras de pizza, siempre con una sonrisa en su rostro, pero lo que no se veía detrás de las cámaras era que su fama lo estaba consumiendo. El éxito le trajo millones de seguidores, pero también le pasó factura a su cuerpo y mente. El constante consumo excesivo de comida y la presión por seguir siendo relevante lo llevaron a ganar más de 90 kilos. No solo era su físico el que estaba cambiando, sino también su personalidad. Nicolás, antes amable y optimista, comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. Sus videos se volvieron cada vez más conflictivos, con gritos, llantos y discusiones que dejaban en evidencia su creciente estrés. Lo más preocupante es que muchos espectadores no lo veían como una señal de alerta, sino como un simple entretenimiento. La audiencia disfrutaba del caos y él, con el afán de mantener su popularidad, seguía alimentando esa imagen de desequilibrio. A medida que su canal crecía, también crecían sus problemas. Las polémicas comenzaron a rodear a Nicolás, con sus relaciones personales deteriorándose y su salud física en declive. A menudo aparecía en sus videos hablando de su dolor físico, la dificultad para respirar y la tensión emocional que sentía. Pero lo más preocupante es que su comportamiento autodestructivo solo parecía aumentar. El punto de quiebre llegó cuando Nicolás se dio cuenta de que había llegado al límite. El personaje que había creado, el Nicocado Abocado, ya no era un papel que podía dejar cuando se apagaban las cámaras, se había convertido en su realidad. Pero en lo más profundo, Nicolás sabía que tenía que hacer un cambio o podría perderlo todo, incluida su vida. De repente, el Nicocado que todos conocían desapareció de YouTube por un tiempo. Cuando volvió, muchos notaron un cambio radical. Había perdido peso y aunque todavía publicaba algunos videos, ya no eran tan extremos. Nicolás empezó a hablar más abiertamente sobre su salud, tanto física como mental, y la importancia de cuidarse uno mismo. Nicolás Perry es el ejemplo vivo de cómo la fama puede ser tanto un regalo como una maldición. Lo que comenzó como un sueño de conectar con millones de personas terminó siendo una batalla interna por la supervivencia. Pero como muchos otros que han tocado fondo, Nicolás demostró que un cambio sí es posible. A veces es necesario perderse para encontrarse de nuevo. Hoy su historia nos deja una poderosa enseñanza. La fama y el éxito no son nada si perdemos de vista nuestra salud mental y física. La vida, como el arte, requiere equilibrio.